Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver el resumen del capítulo 7 de Hanako-kun. Hoy por fin descubriremos el secreto de este mundo y más cosas de Shihima. Por cierto, el viernes publiqué sus curiosidades. Este capítulo empieza con Kou y Nene encontrando gente cambiada en este mundo, mientras buscan a Mitsuba, como por ejemplo a Yako y a Tuchi, que son pareja, y a Teru, quien no tiene poderes. La verdad es que esto es tremendo relleno, de 3 minutos, ya que en la historia original pasan directamente a atrapar a Mitsuba. Esto ya se parece a Toei, cuando un capítulo de One Piece dura 8 minutos, por culpa del relleno que le meten. Este capítulo empieza con Nene y Kou atrapando a Mitsuba para que les cuente todo lo que sabe de este mundo falso. Este al principio se niega a hablar e incluso les pregunta a Kou y a Nene si este mundo era tan malo. Hombre, tan bueno no es, ya que si haces algo que a Shihima no le gusta, te vas al hoyo. Espera. Estos al instante le comentan que se quieren ir, así que Mitsuba les comenta que la única manera de escapar es encontrando la salida que hay en la Torre Extraña, así que estos van allí. La verdad es que vista de cerca da mucho miedo. Estos dos están muy nerviosos y no saben si entrar, pero al final lo hacen. Nope. Hombre, si no lo hacen, no hay capítulo. Cuando entran está todo muy oscuro y no ven casi nada. De hecho, se chocan con todo. Un poco después ya podemos distinguir unos cuadros de Mei. Parecen unos cuadros normales, hasta que uno de repente abre los ojos e intenta atrapar a Nene. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Parece que la va a atacar, pero al final no. Esta en verdad se queda embobada con las piernas de Nene, ya que le gustan mucho. Hanako, que te la quitan. Kou le comenta que a Nene no le gusta que le hagan eso y Shihima para de golpe, empezando a mostrarles su galería de arte, aunque Kou le comenta que no le importa su arte, que quiere saber cómo irse. Hombre Kou, un poco de tacto, que los artistas son sensibles. Un comentario más y te pinta calvo. Estos le comentan que quieren volver al mundo real y esta les dice que hay una manera, pero que deben matar a Hanako y a Mitsuba para poder salir de aquí. Chan. Al descubrir tal cosa, pasamos con Sakura y Natsuhiko, que nos explican un poco más de lo que pasa. Sakura nos comenta que este mundo está dentro de una pintura de Shihima, ya que ella puede crear mundos paralelos en sus pinturas. Interesante. Me interesa. Pero cuidado, porque no todo es tan bonito como parece, ya que una vez estás dentro debes de hacer todo lo que ella te pide para volver al mundo real, aunque sea una cosa atroz, y además poco a poco perderás la memoria. Ante esto, Natsuhiko se queda un poco extrañado, ya que Shihima les dijo cómo salir de ahí, cuando su plan inicial era mantenerlos ahí para siempre. Aunque Sakura le comenta que no se preocupe, ya que duda que Nene y Kou maten a Hanako y a Mitsuba. Después pasamos con Nene y Kou, quienes están horrorizados por lo que tienen que hacer para escapar. Shihima incluso les comenta que les va a echar una mano y empieza a dibujar armas para que estos las usen para matar a Hanako y Mitsuba. Shihima, ven para acá. Kou se niega y le pregunta por qué debería de hacer eso. Shihima le repite que este mundo es falso y le explica lo que Sakura nos explicó antes sobre los mundos de los cuadros. Estos dos se sorprenden al saber que están dentro de una pintura, pero Shihima no les da tregua, ya que les comenta la razón por la que tienen que matar a Mitsuba y a Mane. Resulta que estos son
los protagonistas de la pintura, y si estos dos desaparecen, el mundo falso también lo hará, ya que está construido a su voltante. No. Wait. Estos se siguen negando, cuando de repente Shijima empieza a sacar armas para dárselas y que las usen contra Hanako y Mitsuba, si no se quedarán atrapados aquí para siempre. Cansado de todo esto, Kou intenta atacar a Mei, aunque esta lo contrarresta. Después de esto se empieza a burlar de ellos, aunque al final un ataque de Kou sí que le da. Tic-tac-toe, en tu cara. Y escapan de la torre, no sin antes oír que o escapan rápido o se quedarán atrapados aquí para siempre, perdiendo sus recuerdos. Entonces estos dos al salir se desmoronan, ya que no quieren matarlos. Kou, al verla tan angustiada, le promete que encontrará otra manera, sin tener que matarlos, y esta se alegra un poquito. Entonces aparece Hanako y los asusta. Rápidamente aparece Mitsuba con un telescopio, y Kou lo mira bastante mal y se va tras él. ¡Alto ahí, loca! Mientras Hanako se queda con Nene, le comenta que habían quedado para ver una lluvia de meteoritos, aunque Nene no se acuerda de nada. Entonces, de golpe, aparece su casa, como otro alumno normal, y empieza a gritar y a comportarse como un niño pequeño, cosa que agobia a Hanako. Nene piensa que quizá su casa también es uno falso, como todos los demás, pero cuando Hanako se va, pequeño su casa se acerca a ella y le comenta que buena suerte matando a Hanako. El capítulo no acaba aquí, ya que nos dejan una escena de Natsuhiko y Sakura hablando. Justamente es la escena que os he comentado antes, cuando estaban en la torre de Shijima. Se ve que este capítulo lo han hecho como han querido. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os suscribáis y le deis me gusta. Y nos vemos el próximo día. Chao, chao.